Cristo dice, va a pasar eso con ustedes. Y ahí está el cristiano que no conoce el indocto, el que solamente vive del espíritu, entre comillas, porque la letra mata. Porque ese es otro de los problemas. Dice, tanta lectura para nada, es mejor vivir en el espíritu. Y se la pasan en sus locuras espirituales, que lo único que hacen es engañarse a sí mismos. Porque es el conocimiento del verbo de Dios, de la palabra de Dios, lo que hace libre al ser humano. Conoceréis el verbo de Dios y serás libre, dice la palabra. Por lo tanto, ¿qué hacer en la persecución? Jesucristo nos da a nosotros un consejo. Mateo 13:11, por favor. Un consejo en el momento de la persecución. Pastor, nosotros no vamos a pasar por la persecución, pastor. Algunos me han dicho, usted pasará, pastor, por la persecución, pero yo, mi alma volará. Está bien, vuela tranquilo. Pronto vamos a mirar la realidad. Marcos 13:11, pero cuando os trajeren para entregaros en la persecución, dice, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Este texto lo utilizan descontextualizando muchos, principalmente los carismáticos y pentecostales, ya sean trinitarios, unitarios, cuadrangulares, no sé cómo sea. Ellos no estudian la palabra para traer un mensaje a la iglesia, sino que ellos dicen, dice la palabra, que no se preocupe cuando vayas a hablar de él, sino que cuando llega a la iglesia, al púlpito, abre la Biblia, busca un texto, lee el texto y Dios pondrá palabras en tu boca. Hermanos, habla de la persecución, en el día de la persecución, cuando te lleven delante de los magistrados. De eso está hablando, no socapando la ociosidad del individuo hoy por hoy. Entonces dice el versículo 12, en aquella hora dice, eso hablad, porque si no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Verso 12, y el hermano, ¿qué dice? Hermanos, es que es Cristo advirtiendo a la iglesia, no al mundo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano. El hermano, ¿de qué está hablando? Hermano carnal y de hermano espiritual también. El hermano entregará a muerte a su hermano y el padre entregará a muerte a su hijo. Pero ¿cómo puede llegar hasta ese extremo, pastor? Yo jamás voy a entregar a mi hijo, jamás a la muerte. Eso nunca va a suceder. Eso jamás va a suceder. Pero yo te voy a explicar cómo va a suceder. En este mismo momento existen padres, hijos que lograron entender y dicen, papá, mamá, yo no me vacuno porque yo tengo mi confianza en el Señor y no quiero vacunarme. Y el padre dice, hijo, te vas a vacunar porque tienes que hacerlo. Si me amas, vacúnate. Si me amas, tienes que protegerme a mí, o es que me odias a mí. Es lo que ahora hacen estos, victimizándose y diciendo, es que la vacuna es para los que, para nosotros, para que no nos contagie. Esto es la idiosincrasia más tonta que podría haber escuchado en toda mi vida. ¿Cómo es posible que una persona que ya ha sido librada del virus mediante las dosis que se ha colocado tenga miedo de la persona que está contagiada? Se supone que si yo estoy cubierto ya no tengo miedo. ¿No es cierto que sí? Pero no, yo tengo que tener más miedo. Y todavía con tapabocas, y todavía con esto, todavía con lo otro, lavándome las manos, persinándome cada momento, y ya estando vacunado. No sé. No cabe en mi cabeza tamaña estupidez. Hermano, si yo ya estoy libre de todo eso, ¿para qué? Entonces ahí viene el padre y dice, no, mijito, tienes que vacunarte. El padre entregando a su hijo solamente en la vacuna. Y mañana, cuando veas al hijo que se está muriendo de hambre, dice, no, yo no niego a Cristo, soy cristiano, aunque me maten, no hay comida para ti. El papá dice, pobre mi hijo, y está escondido. Y el padre dice, pobre mi hijo, tan tonto, no entiende esto. La bendición de Dios ha venido a nuestras manos. Muchos dicen, la vacuna es una bendición de Dios, que Dios ha mandado esa vacuna para librarnos del mal. Entonces vamos a buscar, va y le avisa a la policía, dice, vea, en tal parte está mi hijo, y lo hago porque lo amo, cójanlo, tráiganlo, márquenlo para que pueda también comer, me da pena cómo se está muriendo. Fanático, se está muriendo. Y el padre entregando a su hijo.
Dice, pastor, eso no va a pasar. Vamos más adelante. Y se levantarán los hijos contra los padres. No solamente han sido los padres contra los hijos, sino los hijos también contra los padres. Y los matarán. De cualquier manera, los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Otra vez nuevamente se repite, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Versículo 19. Ahora, ¿por qué razón pasa todo esto? Dice, porque aquellos días serán de tribulación. Ahora sí la iglesia, présteme atención. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Mira, mi amado hermano, agárrate de la silla, déjame explicarte algo rápidamente. No es un personaje aislado el que habla, es Jesucristo el que está hablando. Y él dice lo siguiente: miren, ustedes van a ser perseguidos, iglesia mía, esposa mía, presten atención. Presten atención. Y ustedes van a ser perseguidos porque ustedes no siguen la corriente del mundo ni la corriente de la cizaña. Van a ser perseguidos por los religiosos y por la cuna cristiana fanática que dice y ostenta ser los verdaderos. Le van a perseguir. A mí me persiguieron los del Sanedrín. Recuerda, el sumo sacerdotes y todos los entendidos y maestros de la ley le persiguieron a Cristo. No fueron los romanos. Usted no ven a Pilato ahí siguiéndole, vamos a matarle a este Jesús. Al contrario, Pilato dijo, yo no encuentro nada en este individuo. Le voy a dar una garrotiza y lo voy a soltar para calmar sus ganas y de venganza. No. Pilato, los paganos, Pilato le quiso dejar libre. Y si quieren ustedes entender algo, Roma le quiso dejar libre. Roma dijo, salvemos a este muchacho. Herodes dijo, no, si no, ¿de qué le vamos a condenar? Pilato dijo, ¿de qué le vamos a condenar? Dejémosle libre. Y la religión judía, los judíos dijeron, no, mátenlo. ¿Te das cuenta? Y Jesucristo dice, el siervo no es mayor que su Señor. Si conmigo hicieron estos religiosos, lo mismo van a hacer con ustedes. Así que ustedes deben estar preparados para ese día. De antemano ya saben lo que va a ocurrir para que no les vaya a agarrar de sorpresa. Si no están preparados. Porque hay dos clases de cristianos: los que están preparados y apercibidos con las lámparas encendidas y con aceite en la lámpara. Y aquellos que están confiados en que son libres y prosperados y en victoria y creen que van a tener aceite de manera permanente para ir a comprar. La parábola de las 10 vírgenes. Ser prudentes, eso, estar preparados de antemano, es lo que estoy haciendo a la iglesia, preparado de antemano para lo que se avecina, que lo acabé de mostrar con estadísticas y viene porque viene y se va a poner más difícil y más complicado. Y nos estamos preparando como iglesia para ser cerrados completamente canales de YouTube, de Facebook, de todas las redes sociales, y que no podamos ni siquiera reunirnos en este lugar y tengamos que estar en la casa reunidos, y mañana ni siquiera en la casa reunidos, sino perseguidos por cuevas y montañas y por todo lugar. Pastor, ¿usted en qué película vio? Escucha lo que te voy a decir. ¿Qué dice la palabra? Cristo Jesús dice lo siguiente: vendrá una tribulación, una persecución, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. ¿Esto qué significa? Que no se compara con nada lo que va a ocurrir el día de mañana. Lo que pasó en el tiempo antiguo, a todos los profetas que fueron perseguidos y llevados a la horca, llevados muertos a piedrazos, a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, Daniel, a Oseas, a todos aquellos, cómo le persiguieron y cómo le mataron y quiénes le persiguieron, los impíos o los religiosos del pueblo. Los religiosos del pueblo. Dice, nada de eso ha ocurrido. Esta persecución va a ser mortal y terrible. No ha ocurrido nunca ni la habrá jamás. Ahora, en la iglesia primitiva,
Roma vino y impuso sobre Israel. Y los pueblos cristianos en ese entonces fueron esparcidos y perseguidos. Aparece una bestia. Aparece la presencia abominable de la abominación desoladora, Nerón a la cabeza. Se dice en la historia que no ha habido un hombre tan perverso como Nerón. Nerón era aquellos que, así como tú tomas palomas, por ejemplo, y colocas y vas a fritar en una paila para comer, así él en una paila gigante freía a los cristianos, literalmente freía a los cristianos y vivos, literalmente. 1,5 kilómetros la entrada triunfal del ejército de Roma fue alumbrado por las noches con antorchas ardientes, hombres y mujeres empalados, envueltos en brea, alumbraban la entrada triunfal de personajes como este, vivos. Y dice que el grito que se escuchaba, el grito agonizante de los cristianos gritando, siendo empalados, no sé si entiende usted lo que significa empalado, como pincho, cruzados por en medio un palo y por la boca, colgados allí, y gritaban. Dice que esos gritos eran desgarradores, que ni las películas de terror más horribles no se comparan a lo que se escuchaba a kilómetros de distancia. ¿Sabes que 1,5 kilómetros de alumbrar con cuerpos humeantes, cuántas personas son? Nerón era impresionante. Ustedes, si no me creen, ustedes pueden ver la historia de la iglesia primitiva, las persecuciones que sufrieron. ¿Y sabes qué dice Cristo? Ahora, antes de que eso ocurra, dice, y va a haber algo que ni va a haber habido, ni la habrá jamás. Algo va a ser bien difícil, mucho peor aún todavía. Avancemos luego en el conocido como la Inquisición, la mal llamada Santa Inquisición de la Santa Madre Iglesia Católica Romana y Diabólica. La Santa Inquisición, que ellos dicen Santa Inquisición. ¿Qué era la Santa Inquisición? Perseguir al cristiano que profesaba la fe de Jesucristo y llamarlo hereje y condenarlo por hereje y quemarlo en la hoguera. En esa persecución, por eso que el Papa Juan Pablo dijo: pedimos perdón a todos nuestros hermanos separados porque nos equivocamos en la persecución. Hipócritas, vienen a pedir perdón cuando ya después que mataron millones de cristianos en una persecución brutal, en cámaras de tortura que hasta ahora no se ha podido imaginar la forma como torturaban a los cristianos. Es ahí donde tomaban a los cristianos y los descuartizaban con caballos, 4 caballos en las extremidades amarrados, y ahora sí, látigo al caballo. El caballo desmembraba los brazos y las piernas en los gritos desgarradores, y mientras ellos se reían, el cristiano estaba muriendo. ¿Y sabes por qué? Porque ellos no dejaban de confesar que son cristianos. ¿Eres cristiano o eres católico? Decías cristiano. Arránquenle la pierna, los brazos, quítenle. Y mientras iban arrancando, él decía: soy cristiano. Ahí tenemos a Juan Hus, que fue en la hoguera, estaba él, mientras era quemado, gritaba, cantando al Señor y glorificando a Dios. ¿Qué clase de fe tenían ellos? Si ahora menos le miran mal, dicen: ay no, el pastor me vio mal, me largo de la iglesia, ya no quiero saber nada, ya soy yo una miseria. Por eso cuando alguien me dice así, mejor lárgate. Lárgate mejor, lárgate. Suena feo, ¿cierto? Pero lárgate mejor. Vete de este lugar, porque en este lugar estamos aquellos que estamos dispuestos a dar la vida por nuestra fe. No solamente porque me miran mal, es que hablaron mal de mí. Ay, Dios mío, me voy a morir ahora sí. Ni saben el pastor en la predicación lo que dijo. Esa me la apuntó a mí, por esa razón ya no vengo. Se van. Es impresionante, hermano, el tipo de cristianismo que hoy por hoy en las iglesias profesan. Vergüenza de cristianismo de hoy por hoy. Pero por eso viene la persecución, bendita persecución.
Porque gracias a la persecución será el momento de saber quién es quién. Pastor, ¿cómo va a ser bendita la persecución? Maldita la persecución. Bendita la persecución, porque esa persecución va a traernos a nosotros la verdadera identidad del trigo. Es